La televisión es una mezcla de historias y cambios. La televisión era un pequeño taller donde éramos muy pocas personas. Antes una unidad de trabajo era casetera, operador de audio, camarógrafo y hasta un asistente. Sobre todo en nuestro medio creo que la televisión sigue siendo importante para la gente. Mientras haya comunicación, ¿no? Y la forma de comunicar sea a través, como digo, de la cámara, existirán pantallas. Bienvenidos al penúltimo día de la semana de documentales del ITV y en esta ocasión tenemos al grupo de información y noticias que nos prepararon en su último año y en la materia de historia del cine y la TV, un documental súper importante para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, un documental súper necesario, el documental de la historia de la televisión ecuatoriana. Chicos, chicas, bienvenidos, saluden un poco, vamos a hablar un poco de su experiencia realizando el documental y todos los retos que tuvieron que enfrentar para culminarlo, ya que se hizo en una época un poco compleja para el mundo y para la ciudad de Guayaquil, por supuesto. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por la invitación, de verdad que creo que fue una experiencia muy bonita que tuvimos todos, en la que disfrutamos, tuvimos adversidades, la típica de los alumnos, en que peleamos que sí, tú no, pero sí esto, pero al fin logramos lo que queríamos, que era un documental que sea visto por todos los ecuatorianos, si es posible. Por supuesto, y un excelente reto, la verdad que chicos lograron un muy buen trabajo, felicitaciones, ya lo hice antes, lo vuelvo a hacer ahora de una manera pública, se lo merecen, trabajaron muchísimo y tienen una gran historia que contar. Vamos a comenzar con Adrián. Adrián, convérsanos un poquito del proceso de redacción e investigación, que es uno de los elementos más importantes para llevar a cabo un documental. Cuéntanos de tu experiencia y un poco más de detalles para conocer del proceso. Sí, claro. Miren, realmente lo primero que se me vino a la mente cuando teníamos que hacer la parte de la investigación fue, ¿será que lograré encontrar toda la información necesaria para poder recopilar todos los años de la historia de la televisión ecuatoriana? Y realmente me sorprendí porque vi trabajos que ya estaban realizados, que tenían relación con la historia y gracias a eso pude investigar un poco más y saber sobre la misma historia. Y es que tiene más de 40 años, entonces me ponía a pensar, ¿será que logro investigar a fondo? Pero sí lo logramos y luego de la investigación como tal en la web y en diferentes materiales audiovisuales, lo que hice fue ver todas las entrevistas que mis compañeros realizaron para poder corroborar la información que yo encontré. Entonces me pareció muy interesante que realmente lo que nos decían nuestros entrevistados concordaba con lo que yo veía en la red. Entonces esa es por la parte de la investigación. Y por ejemplo comentarles acerca de la redacción del documental, como ya les dije, lo primero que yo hice específicamente fue la parte de la investigación. Luego escuché todas las entrevistas y me nutrí de esta información para yo poder empezar a redactar. Y luego ir viendo el propósito y las formas que queríamos manejar este documental que ya les vamos a presentar. Y realmente fue una experiencia muy motivadora, fue interesante para que ustedes vean todo lo que es el proceso de la historia de la televisión ecuatoriana. Claro, y sobre todo de aprendizaje, que es muy importante, ¿no? Este tipo de documentales sirven para mostrarnos cosas que de repente no conocíamos, cosas que debemos saber y que son importantes saber, sobre todo para las personas que nos desarrollamos en el medio de la televisión, en el cine y las artes. Vamos a platicar un poquito con Daniela acerca de la historia como tal, la cual se centra teniendo como protagonistas entrevistas de íconos de la televisión nacional. Entonces, cuéntanos, Daniela, un poquito de cómo ustedes, como grupo, definieron quiénes serían los personajes principales a quienes entrevistarían para llevar el hilo conductor del documental. Bueno, en realidad buscamos personajes que sean influencias y que sean súper importantes, en realidad. Todos en la televisión son importantes, pero que hayan tenido su trayectoria en los diferentes ámbitos. Buscamos desde el más antiguo hasta el que hace reality, como lo cogimos a Alfonso Espinosa de los Monteros, de ahí a Gustavo Navarro y a Jean Paul. Con Jean Paul él es el área de producción.
Entonces Gustavo Navarro era el área de noticias, al igual que Alfonso Espinosa de los Monteros. Pero los tres coincidieron en algo muy importante. Ellos dicen que la tecnología ahora nos invita a nosotros a enterarnos más rápido de las noticias, pero ninguna de la tecnología da la seriedad que le da el noticiero. O sea, la palabra de una persona que está detrás de una pantalla y que tiene credibilidad y que tiene algunos años de experiencia hace que el televidente haga un poco más suya la noticia, o sea, que le crea, que sea veraz, que sea efectiva. Y de ahí, pues, mi reto fue el conseguir e irnos a entrevistar a Alfonso Espinosa. Dije, ¿quién no quisiera entrevistar a Alfonso Espinosa? ¿Quién no quiere tener esa experiencia de estar enfrente de él? Y yo dije, yo lo hago. Me arriesgué y le fui a decir a Alfredo, le comenté el tema del trabajo y le pregunté si él me podía ayudar con el contacto de Alfonso Espinosa. Y me dijo, claro, no hay problema, me dio el número, no le miento, me hacía así, llamarlo, porque no sabía la actitud que él vaya a tener o si me contestaba, número desconocido. La verdad es que cogí, lo llamé y primero le escribí un mensaje y no me respondió. Entonces lo llamé y me identifiqué, le dije, soy Daniela Serrano del ITV de Guayaquil y me gustaría hacerle una entrevista a su clase. El señor, súper amable, me puso el día, me puso hora, me puso todo. De ahí ya vino la travesía. Esa travesía la tiene que contar Giovanna cómo nos fue, pero fue una bonita experiencia. Él es una calidad de persona muy humana, muy agradable, una persona con muchos conocimientos, 53 años en la televisión, y esa es su pasión. No se piensa retirar de la televisión hasta el día que Dios lo tenga ahí, lo tenga con vida, nos dijo, porque él dice que si no hace noticias, no hace nada más, aunque tiene escribe libros, es ingeniero comercial, pero esa no es su pasión. O sea, lo que lo apasiona en realidad es el periodismo. Muy bien, muy bien. La verdad que ha de haber sido una experiencia maravillosa desde el proceso de contacto, como mencionabas, hasta estar allí frente a frente, prácticamente conversando con un ícono de la televisión ecuatoriana y alguien que ha trabajado durante toda su vida por su pasión, y eso es súper, súper motivador. Entonces, bueno, ya Daniela había mencionado que Giovanna nos va a contar la experiencia de toda la travesía para la movilización a Quito y lograr esa entrevista que vamos a descubrir en un ratico. Así que, Giovanna, cuéntanos un poquito del proceso de la entrevista, todas las aventuras que vivieron, cómo enfrentaron las cosas. Cuéntanos anécdotas que pudieron haber vivido en ese viaje a Quito para lograrla. Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, la verdad es que fue una experiencia súper, súper chévere. Aparte de que obviamente para cada uno de nosotros, como estamos ya finalizando nuestra carrera, para catapultarnos, creo que esa era la cerecita que nos faltaba, así, irnos a entrevistar a uno de los grandes en el periodismo y mejor que nada que sea el ícono aquí en el Ecuador. Y bueno, esta travesía que, bueno, nos fuimos con Daniela, a pesar de que nunca se dicen por todas las cosas que tuvimos que pasar para poder llegar a conseguir las cosas, créanme que fue duro. Fue aparte de que como estábamos en esta época de que recién aparecía el virus, el COVID y todo eso aquí, nos arriesgamos bastante porque pensamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? No vamos a poder viajar. Entonces, pero creo que las cosas pasan por algo y se nos dio. Entonces, Daniel y yo cogimos nuestras maletitas y nos fuimos para Quito. La verdad es que estando allá se nos hizo como todo, siempre hay nervios. Y, ¿cómo va a ser? ¿Cómo nos va a tratar? ¿Será que ya está ahí? Entonces tratábamos de ser puntuales. Pero obviamente, como en todo país, como, bueno, Ecuador, guayaquileño, el horario, tráfico, fatal por todos lados. Pero no, llegamos a la hora que teníamos que haber llegado. Él, gracias a Dios, todavía no llegaba tampoco al canal. Nos dio chance para preparar cámaras, porque en esta ocasión yo no fui en el plan de entrevista, yo fui más que nada en el manejo de cámara, de producción y cosas así. Pero igual, o sea, igual tuvimos con Daniela tuvimos el chance de poder compenetrarnos bastante y poder sacar ciertas preguntas. Ella tenía sus preguntas, yo tenía las mías, a pesar de que yo no las iba a hacer.
pero obviamente en el trascámara tuvimos la oportunidad también de conversar con él, y en serio es una persona a la que admiro demasiado, creo que todos lo admiramos de cierta manera. Es un caballero a carta cabal. Cada palabra, cada frase que te dice, cada respuesta que te daba era en serio algo que te sumaba, aprendías más y más. Y algo que él nos enseñó es que en realidad la televisión nunca va a pasar. La televisión es algo que se va a quedar ahí siempre, porque a pesar de que vengan tecnologías nuevas, que evolucionen y cosas así, siempre, tanto en redes o algo así, la información llega mucho más rápido, pero las personas necesitamos esa sensibilidad, ese transmitir, el ver a la persona que te está hablando, que te está informando y decir, no, yo le creo. O sea, si él me lo dice, yo le creo. O sea, eso es lo que más que nada. Y creo que ese reconocimiento lo tiene muy, pero muy destacado a don Alfonso. Y bueno, y ahí el resto de la travesía, bueno, con Daniela de regreso también tuvimos nuestros percances, pero creo que conseguimos el objetivo del grupo, que era entrevistar a uno de los grandes e íconos de aquí del Ecuador. Y bueno, eso. Por supuesto, la verdad que nosotros estamos súper contentos en la institución de que lo hayan logrado de esa manera, porque a veces es mucho más fácil tomar otros caminos, dejarte vencer, derrotarte, deprimirte, no hacer las cosas como corresponden, pero ustedes, a pesar de todo, todavía estábamos en clases, todavía estábamos en los procesos formativos, tomaron la decisión, se arriesgaron y lo lograron bastante bien. Estamos súper contentos de que les haya ido de esa manera y que atesoren con ustedes una gran y mágica experiencia para toda la vida, porque esto en realidad es algo que nunca van a olvidar. O sea, van a pasar muchísimos años y ustedes siempre van a tener esta anécdota, de sus primeras anécdotas, y como mencionabas al principio de tu conversación, la cerecita del pastel que hacía falta para que ustedes sintieran esa fuerza y ese poder que tal vez ahora tienen. Pero bueno, como iba a decir, todo trabajo audiovisual, desde su investigación, desde la concepción de las entrevistas, desde todo el proceso que tienes que pasar en preproducción para poder lograrlo, no tienen el sentido necesario hasta cuando llegan finalmente al departamento de postproducción. Entonces, obviamente, uno de sus integrantes de grupo, que fue quien se encargó de esta área, nos va a contar de su experiencia y pues los retos que tuvo que enfrentar en este último proceso para poder culminar, porque todos sabemos que se realizó y se terminó en medio de una situación muy crítica para Ecuador y para el mundo. Y pues nada, estábamos en este desbalance de que cómo se terminamos de esta forma, no terminamos, cómo va a estar el proceso de las notas y demás, pero agarraron el camino de la forma más inteligente y fue un trabajo que terminó con mucho éxito, muy bien logrado. Entonces, Giancarlos, convérsanos un poquito, por favor, de los retos y todo lo que enfrentaste a la hora de postproducir el documental. Bueno, quiero decir que fue un gran equipo que me tocó, porque todos nos comprometimos. Es verdad que pasamos muchas situaciones, como discusiones de quién se va a encargar de tal persona, de entrevistar, o de quién va a hacer la redacción. Como todo equipo, siempre nos peleamos, pero somos como una familia que nos queremos bastante. Sobre el documental tengo que decir que me tocó hacer muchas cosas que fue un poquito estresante. Por ejemplo, me tocó pasar aventuras con Ricardo, de decirle, Ricardo, graba bien el documental, haz esto, Adrián, por favor, quédate aquí hasta más tarde para que comiences a redactar, buscar los materiales. En Canal 1, tengo que decir que cuando llegamos nos trató muy bien todo el personal, como Gustavo Navarro, Jean Paul, siempre ahí dando su apoyo, hablándonos sobre sus experiencias. Y aparte de eso, tengo que también decir que se me complicó un poquito en la manera de editar, porque como sabemos que cuando comenzó esta cuarentena, justamente mi computadora se dañó y yo editaba en el ITV, pero como ya no se podía el ITV, se me complicó a buscar recursos para comenzar a editar. Y como pasaban los días, sabíamos y que todos estábamos preocupados en ese momento porque teníamos que presentar un documental. Entonces
yo tuve que hacer todo lo posible, busca y busca y busca, hasta que por fin lo conseguí. Y una amiga por ahí me prestó una computadora, obviamente con un poquito de dificultades que me tocó, ya que no era la computadora mía, no tenía todos los programas de editores que necesitaba. Y aparte me tocó un Premiere muy antiguo, entonces no me dejó explotar más mi creatividad en la edición. Y bueno, entonces, como el ITV siempre nos ha enseñado a todos nosotros, hay que esforzarnos y hacer rápido el trabajo, porque como todo reportero tiene que enseguida llegar a editar y tenerlo listo. Entonces, en un solo día comencé a editar todo, y lo terminé. Y justamente en la madrugada, creo que usted, profesor, se lo envié y le pregunté, profe, qué cosa que tengo que corregir, y usted enseguida me contestó y ahí lo edité lo que faltaba. Y eso fue toda mi experiencia que pude pasar por la edición. Bien, por supuesto. Y es una experiencia que se valora muchísimo porque, como mencionabas, de repente hubiera sido fácil que simplemente se esperara a que se abrieran las puertas nuevamente, la ciudad volviera a la normalidad, que no sabíamos cuándo iba a pasar, y pues esperar a que llegue ese tiempo y hacerlo. En cambio de eso, se tomaron las riendas en el asunto y se terminó como se debía terminar, como se debe hacer el periodismo, con fuerza, con toda la fortaleza del mundo, con toda la entereza del mundo, y sabiendo que si tenemos una asignación no es para dormirnos en los laureles, sino para buscar la forma de solucionar el problema que se nos ha presentado, que no tenía en realidad que ver con ninguno, o sea, es algo que se escapaba de las manos de todos. Pero lo importante de ustedes como grupo es que, a pesar de todo lo que estaba pasando, tomaron el asunto en sus manos y lo culminaron, que eso es muy, muy importante. Mencionabas a tu compañero Ricardo, que precisamente hizo la voz en off del documental. Entonces, con él quisiéramos conversar un poquito del proceso y en el mismo, ¿qué descubrió o qué de repente pudo causarte impacto a Ricardo de cosas que no conocías de la televisión ecuatoriana y que de repente descubriste con la investigación de Heyman y que reforzaste con la grabación de tu narración? De antemano, es un gusto haber trabajado con ustedes, haber sido la voz en off de este maravilloso documental, aportar con este granito para que este documental sea visto por nuestros compañeros y por las personas que vienen atrás de nosotros. Sin duda alguna, el objetivo principal del documental era plasmar la narración y las entrevistas más importantes sobre la evolución de la televisión ecuatoriana, desde cómo un set tan pequeño de información, pues hoy en día con los avances tecnológicos y todas estas cuestiones es mucho más grande y la información pues va de forma mucho más rápida. Y de igual manera, con este avance, la llegada del entretenimiento, pues como programas de reality shows, talk shows, entre otras cuestiones, como las personas hoy en día también se sienten identificadas con este tipo de programas, sean jóvenes, niños, adultos, etcétera, aportando también pues de una gran entrevista que lo tuvo Daniela Serrano junto a Giovanna, y de esa maravillosa redacción y la producción que sin duda alguna Giancarlo Chicaiza la realizó. Pues yo creo que el objetivo era ese, ¿no? Plasmarlo para que todas las personas lo vean y lo disfruten y entiendan lo tan importante que ha sido la evolución de la televisión ecuatoriana. Sin duda alguna, lo que me generó gran impacto a mí era ver cómo con muy pocos recursos la información llegaba. Personas pues, que trabajaban más de 8 horas, de 10 hasta 12 horas, era su pasión y la entrega por transmitir esta información. Y sin duda alguna, pues estas personas son la voz del pueblo y son los que ellos los quieren escuchar. Bien, súper importante. Y mencionabas que el impacto que te causó es el mismo que de hecho siento que puede causar igual en gran magnitud a la gente que en un segundito, ya falta poquito para que veamos el documental que ustedes construyeron, que sigamos descubriendo cosas que tal vez mucha de la audiencia en este momento no conocía de la televisión ecuatoriana y que son cosas de mucho potencial y que se valoran muchísimo. Para casi terminar, Daniela, cuéntanos un poquito de qué les dejó esta experiencia de investigación y construcción del documental.
Bueno, yo creo que nos dejó que toda persona que se propone un reto, lo cumple. Nuestro mayor reto era hacerle la entrevista a Alfonso, lo logramos. Una experiencia bonita, algo que vamos aprendiendo, no tenerle miedo, tener confianza en uno mismo y saber que lo que quieres hacer lo puedes cumplir, dejar los miedos atrás y demostrarle al mundo y mostrarte a ti mismo de qué estás hecho, o sea, que verdaderamente estás estudiando lo que te apasiona, lo que te gusta y lo que te va a servir en adelante, y para que te vean que sí, que has logrado algo que sí quieres, que quieres hacer, como es estudiar la comunicación y transmitir, que todos los años que el ITV nos formó se ven reflejados en un último trabajo ya para nosotros salir, que fue un documental que nos dejó usted, profesor Johnny Ovalle. Bueno, me tomo el atrevimiento para decirle a todas las personas que yo creo que para llegar a la televisión, a este mágico mundo lleno de altos y bajos, de emociones completamente grandes, consta de 3 pilares fundamentales: la humildad, la constancia y, como lo mencionó mi compañera Daniela Serrano, los miedos siempre van a estar, pero si nos quedamos aquí, pues nunca vamos a lograr nuestros objetivos. Nosotros pudimos, ustedes también pueden, y esperemos pues que les guste nuestro documental. Y adelante, chicos. Sí, bueno, realmente, como ya dijeron mis compañeros, más allá pues de las ganas y de todo el entusiasmo que tú le pongas, también es arriesgarse, ¿no? Y empezar a hacer, si quieres, digamos, salir en la televisión como comunicador, puedes empezar desde ya, desde tu casa, que estás en la cuarentena, ahorita encerrado, tienes el tiempo quizás para poder hacer un video, lo subes a YouTube, hay diferentes plataformas que tú lo puedes hacer y no necesitas realmente estar en la televisión como tal. O sea, ese es tu objetivo, sí, pero hay maneras de llegar, y una de esas, creo yo, es dándote a conocer a través de las diferentes plataformas. Muy bien, chicos, felicidades nuevamente. La verdad que ha sido un gusto conocer un poquito más de su experiencia, a pesar de que durante la temporada de clases, cada vez que nos tocaba, íbamos descubriendo avances, íbamos descubriendo todo lo que ustedes estaban preparando. Entonces, nada, felicidades nuevamente, y a continuación el documental Historia de la Televisión Ecuatoriana. Estamos en la semana del cine documental del ITV. Nos vemos y esperamos todos que disfruten este trabajo audiovisual del Grupo de Información y Noticias Historia de la Televisión Ecuatoriana. Ahí va. La televisión es una mezcla de historias y cambios, de íconos y precursores, de información y entretenimiento. Pero lo más importante es el espejo de todo un país. Bienvenidos. La televisión ecuatoriana inició en el año 1959, mientras que en Inglaterra y Estados Unidos apareció casi 30 años antes. Los precursores de la televisión fueron los esposos Linda Zambrano y Michael Rosenbaum de Manabí, Alemania, respectivamente. Ellos trajeron los primeros equipos televisivos desde Europa. Paralelamente, en Quito, la misión evangélica HCJB, Hoy Cristo Jesús Bendice, recibieron una donación de equipos de Estados Unidos reparados por el misionero Gifford Hartwell. Tanto como los esposos Rosenbaum Zambrano y los dueños de la radio HCJB buscaban instalar el primer canal de televisión en el país. Todos tuvieron problemas para obtener los permisos del gobierno para poder funcionar. Finalmente, la primera frecuencia de televisión fue concedida a Linda Zambrano con el Canal 4 Red Telesistema, en Guayaquil, inaugurada el 12 de diciembre de 1960, convirtiéndose en la primera televisora comercial del Ecuador. Uno de los pioneros de la televisión ecuatoriana es Alfonso Espinosa de los Monteros, reconocido periodista quien en 2014 batió el récord Guinness como áncor de noticias con más años al aire ininterrumpidamente.
con un total de 47 años y 40 días presentando el mismo informativo televisivo. Ecuavisa. La televisión era un pequeño taller donde éramos muy pocas personas, los recursos técnicos eran muy limitados, no existía el videotape portátil, por ejemplo, no había. Había una máquina de videotape que era muy grande donde se grababan programas en el estudio, mas no podíamos hacer nada en exteriores. Todo era pues muy elemental, no había el internet, no había, usábamos máquinas de escribir, no había el teleprompter, bueno, una cantidad de cosas. El canal era una estación muy pequeña y ya digo, en el noticiero éramos muy pocas personas, no había reporteros en el estilo en que hay ahora, que ya manejan la noticia con las cámaras. En el inicio de la televisión, los programas y transmisiones eran reproducidas en blanco y negro. Las primeras transmisiones a color se dieron en el año 1974 por el canal Teleamazonas. El primer canal que tuvo todo en color fue Teleamazonas, que fue fundado así porque nació en esa época y claro, todo lo compraron para el color, como era obvio. Y ellos tenían pues la transmisión completa en color, las películas, las series, los programas en vivo, etc. La llegada del color a los televisores representa un avance importante desde el punto de vista tecnológico. El equipo de trabajo era distinto del que conocemos en la actualidad. De la unidad de trabajo periodística que considerabas a 4 elementos, hoy gracias a la tecnología eso desaparece y puede ser una sola persona, el mismo reportero. Antes una unidad de trabajo era casetera, operador de audio, camarógrafo y hasta un asistente, ¿no? Para poder encuadrar todo y revisar que los equipos funcionen bien, más el periodista, inclusive hasta un chofer. Entonces imagínate lanzar a 5 o 6 personas para cubrir un reportaje de muchas veces de 2 minutos. Las primeras series del Ecuador eran románticas, con un toque de telenovela. Una de estas producciones fue Cartas de Amor, protagonizada por Alfonso Espinosa de los Monteros. El primer beso en la televisión ecuatoriana y con actores ecuatorianos, digámoslo así. Bueno, fue una gran novedad, ¿no? En Guayaquil, que eran unas producciones unitarias, ¿no? Que salían cada semana los días miércoles y con historietas distintas, ¿no? Programas como Noche a Noche con Marian, Maritere, Simplemente Mariela, Combate y muchas producciones más cambiaron el formato de lo que el público conocía. Pero, ¿cómo evolucionó la televisión? Se mejoró mucho la calidad de iluminación, se mejoró mucho los seriados, mejoraron mucho la calidad, el nivel de estructura, de vestuario, hubo mucho gasto, hubo implementación, sobre todo en sonido, se preocupó mucho en mejorar la calidad para ponernos a la par de los países del lado, los países vecinos, para ser totalmente comprables y vendibles a otros mercados. Yo creo que eso fue muy importante. Los canales de televisión se preocuparon mucho en mejorar la calidad. En estos, desde 2001 aquí, hay canales que tienen la vanguardia en calidad, por supuesto, ¿no? Y que han invertido muchísimo en equipos, sobre todo en iluminación y en conseguir un nivel óptimo en los diferentes programas que tienen. Sin duda alguna, la llegada del Internet ha causado varios cambios en la televisión ecuatoriana. Los canales han tenido que adaptarse a nuevos formatos. Podemos hablar básicamente que la aparición del teléfono, el dispositivo móvil, el Internet y obviamente todo lo posterior a eso es un mundo distinto, porque redes sociales, canales de distribución de la comunicación cambiaron todo el formato, cambiaron los tiempos, la inmediatez, la cantidad de información que se genera. Ahora las noticias se transmiten de una forma más inmediata que nunca, ¿no? Si antes la televisión podía hacerlo más o menos inmediatamente, ahora lo hace con mayor razón. ¿Por qué? Porque tiene satélite, porque tiene internet, porque tiene una cantidad de recursos con los cuales es fácil conectar. Desde el invento del internet llegaron plataformas como YouTube y otros programas como Netflix. Surge una nueva inquietud. ¿El internet destruirá y dejará en el olvido a la televisión? Así como destituir, no creo. Sobre todo en nuestro medio creo que la televisión sigue siendo importante para la gente. Ahora, más bien, las redes sociales nos hacen creer que son los más veloces y que lo informan todo. La digitalización acabó con muchas cosas. Acabó, por ejemplo, con los rollos, con los cassettes.
eso murió. Pero eso no significa que terminó la comunicación. Mientras haya comunicación, ¿no? Y la forma de comunicar sea a través, como digo, de la cámara, existirán pantallas. A pesar del crecimiento de las nuevas plataformas como Instagram y Facebook, quienes forman parte de la televisión mantienen que no se acabará, pero dependerá de las nuevas generaciones en captar el público al igual como lo hicieron ellos, para que la televisión perdure por mucho más tiempo.